Sintonía de Radio Clara, YouTube Direct, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación y vamos a hablar de cine ya con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de cartelera de bandas sonoras y de Cinema Fever, que lo tenemos ya aquí con nosotros como cada lunes. Me escuchabas porque igual tenía el micro aquí abierto también, pero ahora ya me escucharás mejor. Sí, te escuchaba con un eco raro, estaba mirando si era yo, pero... No, era yo que tenía dos micros abiertos. Esta vez he sido yo, no he sido yo. Muy bien. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tal ha ido aquí en plena semana fallera e incluso en esta semana se estrenan películas. Y se ha estrenado un poco de todo. Yo sé, Manolo, que nuestros oyentes lo que quieren ver es Creed 3. Están ahí ansiosos por ver peleas de boxeo en la pantalla, pero nosotros vamos a recomendar otras películas. Porque sí que ha habido alguna que estaba bien y alguna otra que sin llegar a ser redonda, bueno, pues tenía elementos de interés. Yo creo que las mejores películas de la semana sin duda son El Hijo, por una parte, y por otra parte la inspiración, El Gran Pirandello, una película italiana y una película de producción británica, aunque con actores estadounidenses, comenzando por, bueno, estadounidenses, australiano, estadounidense, de Hollywood, vamos a decir, comenzando por Hugh Jackman y terminando por Laura Dern, ¿no? El Hijo es la nueva película de Florian Zeller, que es el director de El Padre. Si hizo El Padre primero, pues ahora El Hijo. Es un dramaturgo francés, aunque las dos películas están rodadas en inglés y con actores anglosajones. En realidad él procede de Francia y es un dramaturgo, es decir, escritor de obras de teatro de los más afamados a nivel mundial, porque desde que empezó sus obras tuvieron mucha repercusión, no solo en Francia, sino en las adaptaciones que se hicieron en distintos países. Y fundamentalmente El Padre fue definitiva. Pero es que además la película es una maravilla, es una pequeña maravilla, como contamos ya aquí hace unos poquitos años, porque en realidad se estrenó hace nada, en 2020. Era una película sobre un padre, sobre un hombre ya mayor que iba perdiendo la memoria, que tenía algún tipo de enfermedad tipo Alzheimer y que iba deformándolo todo, que lo confundía todo. Pero es que solo la puesta en escena entonces ya valía la pena. Ahora lo cuento porque ahora en El Hijo le han recriminado que no es tan brillante en la puesta en escena, que es otra cosa diferente, que bueno, es que cada película es diferente, cada historia es diferente. Y además el hecho de que se llame El Hijo no tiene nada que ver con que tenga una relación directa con el padre. Aquí lo que nos encontramos es la historia también de una familia, centrada sobre todo en el hijo. Y esa familia es la de una pareja que se divorció hace tiempo. La madre no ha llevado bien ese divorcio. El hijo vive con la madre y el padre tiene una nueva relación con una mujer joven con la que ha tenido un bebé recientemente. Y el otro hijo pues es adolescente, tendrá 15, 16 años por ahí. Y lo que vamos a ver es cómo es la vida de esa familia, no tiene más, o de ese conjunto de personas que podríamos llamar familia, entre comillas, porque están divorciados y están separados hace tiempo. Y sobre todo desde el punto de vista del hijo, que no ha llevado bien la separación de sus padres y que en el momento en que empieza la película, pues básicamente no asiste al colegio, cuando asiste está como despistado y está, yo diría que con una cierta depresión, si podemos llamarle así, ¿no? Por lo menos con un síndrome un poco de tipo depresivo. No voy a contar más porque la película lo que habla es de las situaciones de los personajes y hay que verla, hay que ver cada uno de los personajes cómo reacciona y cómo se sitúa ante ese hijo, pero también ante su propia vida personal. Una mujer que se ha divorciado y que sigue estando, no obsesionada, pero sí un poco esperando a ver si el marido, el exmarido, va a volver con ella porque sigue amándolo enloquecidamente, pero algo debió pasar cuando se produjo esa separación y por tanto, ¿por qué sublimar las relaciones cuando desaparecen, no? No sé, la película está bien, es una película que está muy bien. Yo le decía a Pablo el otro día, hablando, Pablo que hace conmigo el programa de cartelera, le decía que yo el final no lo hubiese puesto como está en la película. Los últimos 5 minutos, y él no había visto todavía la película, y cuando la vio me dijo, no, el final está muy bien, es que está perfecto, porque es exacto lo que necesita. Bueno, lo cuento para que también relativicéis, todos los que nos estáis oyendo, todos los que me estáis oyendo, relativicéis mis propias opiniones. Lo que yo cuento es mi punto de vista. Tu punto de vista hoy y a estas horas, que dentro de un rato puede cambiar. También es verdad, porque hay películas, como hemos dicho en algunas ocasiones, que si las ves con dolor de muelas no te siente igual.
Lo digo porque hay películas en las que, o la mayor parte de películas, cuando las ves, pues es ese momento y es como te pilla. Y luego otra persona que puede tener los mismos criterios de validez que tú, pues puede verle unos valores o no vérselos, o en fin, con todo. Tanto Pablo como yo pensamos que El Hijo es una buena película, la comentaremos más extensamente en cartelera, como dices tú siempre al final. Hoy me he adelantado yo. Una película que yo creo que está muy bien y que va a pasar muy desapercibida es La Inspiración, El Gran Pirandello. Es una película italiana que tiene como primer aliciente a Tony Servillo como protagonista. Y bueno, yo creo que es una película bien hecha, una de esas películas bien hechas. Habla de Pirandello. Pirandello, Luigi Pirandello, fue uno de los grandes dramaturgos, escritores de teatro del siglo XX en Italia. Y lo que nos cuenta es una historia de un viaje que hizo en la década de 1920, a principio de la década, a Sicilia, su lugar natal, y fue hasta su población, hasta la población en la que nació, para asistir a un entierro. Una persona cercana y va a ir a acompañarla en el entierro. Y allí pues se va a encontrar con todo tipo de gente y con todo tipo de situaciones. En algunas de esas situaciones va a parar a momentos cómicos, pues cuando van a enterrar a esta mujer, que tenía ya su nicho preparado y se le apagaba el nicho y tal en el ayuntamiento, se encuentran con que el nicho está ocupado por otra persona. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues porque pues que hay mucha corrupción y el nicho se lo han vendido a dos personas diferentes desde el ayuntamiento. Las negociaciones para conseguir otro nicho están muy bien puestas en la película. Pero eso es solamente un pequeño apunte, porque hay muchísimos pequeños detalles. Es una película llena de detalles que están realmente muy bien. Es una de esas películas que hay que decir que está muy bien. Es un trabajo bien hecho, bien interpretado, bien la puesta en escena, todo está en su punto. No es estridente por ningún lado, tampoco nos va a ofrecer ideas magistrales ni nada que se le parezca, pero está bien hecha. Es esas películas que dices, jolín, ¿por qué no pueden ser todas las películas como esta, no? Además se encuentra un punto de equilibrio entre la trama más humorística y las reflexiones. No llega a ser un drama, aunque tiene algún apunte, pero bueno, se inclina más por un tono comedido en todos los elementos y en todos los momentos. Es una película que se ha estrenado muy de tapadillo, en sesiones sueltas, en los cines ABC Par, que no va a durar en cartel. Vamos, de hecho, no sé si todavía está en cartel, para decirlo así suavemente, o solamente se ha puesto en fin de semana. Y es una pena porque estas películas merecerían un lanzamiento mejor. Son películas de las que sale satisfecho seguro. Es además un trabajo que nos remite a una de las grandes obras de Pirandello, Ocho personajes en busca de autor. Se hace referencia a ella y la película se cierra precisamente haciendo más referencia a esta obra de teatro que es un clásico universal. Es uno de los clásicos de Pirandello, pero un clásico universal. También se ha estrenado Leslie, para Leslie, una película estadounidense que nos habla de un caso real, de una mujer alcohólica que parecía que lo tenía todo a su favor porque ganó la lotería, ganó mucho dinero en la lotería, pero se lo fundió. En vez de hacer las cosas que quería, de comprarse una casa, iniciar un negocio, en fin, ayudar a los familiares, pues lo que hizo fue fumárselo, bebérselo y liquidarlo para ir a parar una situación años después de ser alcohólica. Y lo que nos va a contar es la situación de esa mujer, de una alcohólica. La película tiene algún elemento de interés, si no fuese porque sabemos que está basada en hechos reales, bueno, pues quizá tendría todavía menos interés, y yo creo que peca de demasiada bondad con el personaje, si se puede decir de esa manera. A mí comenzó interesándome, pero a medida que avanzaba se me fue desinflando y me dejó con una sensación de un quiero y no puedo, de, bueno, podía haber sido algo más importante y no lo es a fuerza de querer ser amable con los personajes y con el espectador quizá también. Justo lo contrario es Senomer, el pueblo contra Lawrence Colly. Es una película francesa, es una película de juicios y en concreto del juicio contra una mujer joven que ha asesinado a su bebé. Lo dejó en la playa y el bebé murió. La película a priori podría tener interés por cuestiones de desarraigo, de locura temporal, de cualquier cosa de este tipo.
incluso por algunas referencias que se hace a brujería o cosas similares porque es una mujer de ascendencia africana. Lo que pasa es que está echada a perder desde el comienzo de la película. Empiezas a verlo y dices, ¿qué es lo que pasa? Que esto no va bien. No entiendo. Y cuando ya te vas fijando un poco más, te das cuenta que es la realización. Está hecha en plan anticine. O sea, plano fijo y plano fijo, planos poco significativos, todo el tiempo muy árido desde la pantalla el mensaje y la planificación. Consigue que te distancies completamente y que no te interese absolutamente nada de lo que está pasando. Y es una pena porque hay algunos elementos de interés, pero que se echan a perder. La que no tiene problema porque no tiene ningún elemento de interés es Detective Night, Última Misión, tercera entrega de la saga, que, bueno, no conocíamos y de repente han llegado dos películas consecutivas y la otra, que era la primera, en medio, que en Valencia no se estrenó, no sé si ha llegado a estrenarse en España. Es una película con Bruce Willis de protagonista y nos cuenta la historia de un detective pues, que tiene unas formas un poco peculiares de resolver los asuntos, matando gente, básicamente, un poco a la americana, ¿no? Y que ha sido suspendido, pero que en realidad es un buen policía, pero tiene problemas porque está divorciado, su hija no le quiere ver, bueno, un rollo patatero de estos, pero de mucho cuidado, ¿eh? Algo similar pasa con Creed 3, también tercera entrega de la saga, que nos va a hablar de boxeo, del mundo del boxeo. Está hecha a la sombra de Rocky. En las otras entregas, si la gente se acuerda, aparecía por ahí incluso la sombra de Sylvester Stallone, pero aquí volvemos otra vez a las tonterías de siempre, a las bobadas de, bueno, me llevo mal contigo, pero no sé qué, fuimos amigos, no fuimos amigos, y ahora lo vamos a resolver todo en un combate. Bueno, de pena, ¿eh? Auténticamente de pena. Lo mismo ocurre con King, mi pequeño rey, una historia de un leoncito pequeño, con niños protagonistas que no quieren deshacerse del leoncito y recorren toda Francia, es una película francesa, para protegerlo, incluso para llevarlo a África. De pena, vamos, no alcanza ni la categoría de película de televisión de sábado por la tarde o de domingo por la tarde. También una película muy peculiar, Canta con una chispa de armonía, una película japonesa de anime que tiene pues todos los requisitos de ese tipo de películas, personajes de estos de ojos grandes, historia con elementos un poco, no sé, misteriosos, podríamos llamar incluso, y que básicamente está destinada a seguidores del cine manga y poquito más. Bueno, yo creo que es un tipo de público muy particular que suele ir a ver estas películas, aunque en la sesión que yo estuve a esta no había prácticamente gente, y que particularmente a mí me ha dejado pues un poco descolocado porque no he acabado de entender casi nada del argumento. Parecía que era una película para cantar también, pero no es eso tampoco, es otra historia, no sé. Son películas de las que a mí particularmente no me interesan absolutamente nada de nada. Algo parecido ocurre con Guardianes de la Noche rumbo a la aldea de los herreros. Toma ya. Por lo que me contaba alguien que sí que sabe de todos estos temas, esta es una película formada por los dos últimos episodios de la temporada, creo que actual, de Guardianes de la Noche, que, digamos, presentan casi la temporada siguiente, porque este tipo de sagas es que tienen una cantidad de, no solo seguidores, sino también de capítulos enorme. Como no tengo los datos, tampoco me voy a poner ahora a buscarlos, es simplemente un tipo de serie destinada al público de anime, de nuevo como la anterior, y esta sí que tenía público cuando estuve viéndola. Es una película que congrega a bastantes seguidores, entre otras cosas porque, claro, esa serie lleva mucho tiempo y tienen gente que las sigue. Historias también de nuevo, con los personajes, con esos ojos saltones, y sobre todo que como la anterior, lo que le ocurre es que, desde mi punto de vista, está mal hecha cinematográficamente hablando, aunque como parte de una idea televisiva, pues podría razonarse que es para gastar menos dinero dado que está destinada a la televisión. ¿Por qué digo esto? Pues porque las imágenes son muy estáticas. Tenemos durante 3 segundos, 4 segundos, una imagen que no se mueve nada, es un dibujo fijo. Y luego parpadea. Y tenemos otros 3 segundos en donde no se mueve nada. Y luego parpadea. Y luego mueve un poco la cabeza. Y luego parpadea. Quiero decir que es que prácticamente es la anti-animación. ¿Y qué es lo que ofrecen a cambio?
mucha acción pero falseada, mucha acción en donde hay como movimientos bruscos, peleas, cosas así de ese estilo. A mí particularmente no me interesa nada este tipo de funcionamiento a nivel de animación cuando ahora tenemos cosas muy diferentes. Y finalmente Isórceles, una película española, una película de Ignacio Nacho, que también hace el guión y la protagoniza junto a Salva Reina y a Mara Gul, o Will, perdón. Película difícil. Película de relaciones personales. Empezamos con dos amigos que se reencuentran después de mucho tiempo de no haberse visto, hablan de lo que fueron, de lo que no fueron, de lo que son, de lo que les gusta, muchas cosas. Toda esa primera parte es difícil porque es que se empeña en la realización, en ponernos primerísimos planos de la cara de uno, de la cara de otro, de la cara de uno, de la cara de otro. Y lo que están contando muchas veces es, para mí, un poco insustancial. Al final el resultado es que se hace muy pesado. Es una película que los primeros 20-25 minutos se hacen eternos. Y luego va saliendo pues un poco de la trama. Hablan de las relaciones personales, de que a uno de los amigos, que es el que ha ido a la casa del otro, pues le encanta a su mujer, es la mujer de su vida, es no sé cuántos, es no sé qué más. Pero claro, es que tiene un pub y resulta que trabaja demasiado y no sé qué, y en ese pub pues ha contratado a una chica joven, el otro le dice, pero no te estás follando a esta chica joven y tal, que no sé cuándo. Y todo es como tan insustancial que a mí no consiguió atraparme como película, tengo que decirlo así. Luego parece que se quiere animar un poco más en la segunda parte, en donde va a aparecer la propia esposa, pero para entonces yo ya había desconectado de la película. Así que de todo lo que hemos comentado, yo recomendaría claramente El Hijo y La Inspiración, El Gran Pirandello, esta última que no la dejen pasar porque no va a durar en cartel. Y de lo demás, pues nada, lamentablemente las que tenían alguna posibilidad de ser un poco mejores no lo son, así que películas para olvidar. 10 esta semana, Sí, nada menos. iba a decir que mucho estreno, pero al final de sustancia poca, ¿no? Pues son estrenos sobre todo comerciales, porque claro, Creed 3, yo me quedé alucinado. Cuando entro a la sala, de repente veo una sala bastante llena. No son salas gigantes, ¿no? Pero que para que hubiese 60 o 70 personas, oye, y dices, joder, ¿cómo puede ser que una película con un argumento tan elemental lleve a esto? Pero la de King, Mi Pequeño Rey, le pasa igual, había más o menos gente, ¿no? Entonces, de repente te ocurre un poco lo mismo, ¿no? Bueno, pues hasta llegar a lo de Guardianes de la Noche, ¿no? Que ahí es que había muchísima gente, es que había muchísimos. También es cierto que luego duran básicamente una semana, 2 semanas, porque luego se desinflan enseguida estas películas de anime, ¿no? Pero son películas que buscan esa comercialidad, algunas para más tiempo, como puede ser Creed 3, que me imagino que aparte de la primera semana, pues pensarán en que dure 4 o 5 semanas haciendo recaudación, y las otras para esa inmediatez. Pero no son películas atractivas en cuanto al contenido porque repiten esquemas que ya hemos visto tantas y tantas veces. Y bueno, qué decir de Detective Night, aunque Claro. esa no creo que tenga ni siquiera buena repercusión del público. Por eso nosotros seguimos apoyando desde aquí pues esas otras películas pequeñas que no tienen a priori mucho público. El Hijo quizá tenga un poco más de lanzamiento porque, bueno, quieras que no, Hugh Jackman siempre es un atractivo, Laura Dern quizá ahora está en peor el momento de su carrera, pero siguen siendo un atractivo los dos. Y luego ya la de Pirandello, es que esa no tiene ni lanzamiento ni tiene nada. El cine italiano pasó de ser el gran cine de los años 60, 70, sin me apuras de la década de los 80, a no ser nada ni en España, no sé si en Italia, ni en el resto de Europa. Y es una pena porque cuando vienen estas películas te das cuenta de que siguen haciendo buen cine, sigue habiendo buenos cineastas, pero no llegan hasta nosotros. Pues ahí queda hecha la recomendación y como decías, la gente que no pierda mucho tiempo si quiere verla. ¿Cuál era el título completo, Juan? Se llama La Inspiración, El Gran Pirandello, La inspiración del Gran Pirandello. que es Pues una película de Roberto Andó, que tiene más películas, pero vamos, prácticamente casi ninguna estrenada en nuestro país. Tenía una de 2013 ya, que se llamaba Viva la Libertad, que estaba muy bien, que hablaba de políticos y cosas así, y que tenía, bueno, momentos realmente magníficos. Pero vamos, que ha ido haciendo películas con regularidad y fíjate, no llega ni una.
Pues ahí queda dicho, y como decías antes, quien quiera saber más sobre estrenos y darle más vueltas a las películas, que esté atento los jueves a partir de las 10 de la noche que ahí llega Clartelera y tenéis un ratito para hablar de cine. Ay, ay. Sí, una vez hecho la introducción, siempre nos queda un ratillo, un poco. Poco. Muy bien, Juan, como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Venga, un abrazo. Salud. Salud. Lliure directe Radio Clara, fins ací l'espai que dediquem a parlar de cinema, de les estrenes, amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Clartelera, de bandes sonores i de cinema Film Obert.